No todas las historias empiezan con una mala persona. Algunas empiezan con alguien que solo quiere avanzar. Porque nadie se levanta un día simplemente pensando, hoy voy a cruzar un límite. Más bien, los límites se cruzan cuando nadie los pone. Y esta es una historia sobre lo lejos que alguien puede llegar cuando descubre que el éxito no castiga a quienes no sienten culpa. Hoy quiero contarte la historia de Primicia Mortal, una película estrenada en 2014, pero no como un resumen tradicional, no como una lista de escenas, sino como una advertencia. Primicia Mortal no trata realmente sobre cámaras ni sobre noticias, tampoco sobre crimen. Trata sobre el tipo de persona que este sistema está dispuesto a premiar, y sobre lo peligrosamente bien que puede adaptarse a alguien cuando entiende las reglas del juego. Todo comienza con Louis Bloom cortando una reja de un lugar privado. Podemos notar que está robando la reja que circula dicha propiedad, hasta que se percata de que viene un guardia de seguridad. Entonces, guarda la reja y varias herramientas en su auto. El guardia le pide identificarse a la par que explique por qué se encuentra ahí. Luis, entonces, intentando despistar al guardia con lo que le dice, observa que porta un reloj que parece ser costoso. Entonces toma una decisión y decide lanzarse sobre él y atacarlo para poder robarle el reloj y posteriormente escapar del lugar. Luis es un hombre solitario, silencioso y sin un pasado claro. Es alguien que no encaja, pero que observa con atención todo a su alrededor. Luis no parece violento, pero tampoco parece demasiado brillante, simplemente luce vacío. Una noche presencia un accidente automovilístico mientras iba camino a su casa y observa algo que le cambia la vida. Hay personas grabando el dolor ajeno en el accidente. Estos son reporteros y están cobrando por ello. Aquí, Luis rápidamente entiende algo fundamental en esto. No necesita crear el caos, solamente necesita estar ahí cuando todo esté ocurriendo. Luis, de este modo, y al día siguiente se roba una bicicleta y luego va a venderla a una casa de empeños. Y así, de esta manera, logra conseguir dos cosas, una cámara y un escáner policial. Y entonces, de este modo, comienza a salir por las noches a buscar accidentes que pueda grabar. Al principio, Luis es bastante torpe e inexperto. Siempre llega tarde a los accidentes y se burlan de él por no conseguir los mejores ángulos. Luis aún no entiende el negocio, pero no se da por vencido, pues éste aprende rápido sobre la marcha. Demasiado rápido. Entonces, aquí la película ya nos está diciendo algo importante, y es que no todos aprenden para mejorar, algunos aprenden para explotar. Y aquí vale la pena detenernos un momento, porque Louis Bloom no roba por robar, tampoco agrede a los demás y tampoco mata. Más bien, Louis Bloom optimiza la situación en la que se encuentra, optimiza el dolor de los demás, optimiza la tragedia de los demás y optimiza la miseria humana de los demás. Porque incluso hay una pregunta incómoda que la película quiere hacernos a nosotros como espectadores, que es la siguiente: ¿qué tan diferente es esto de lo que muchos llaman el éxito? Con el tiempo, Luis logra vender su primer material de grabación y se alegra al ver su material en las noticias. Entonces, Luis contrata a un practicante llamado Rick. Es un joven desesperado por dinero, sin experiencia y sin poder real para negociar. Y entonces comienzan a trabajar juntos. Aunque Luis no lo ve como un compañero real o un practicante, más bien lo ve como un recurso. Le paga poco, lo expone al peligro y cuando Rick expresa miedo, Luis no intenta tranquilizarlo, más bien lo corrige. No porque tenga ética en realidad, sino porque no la necesita para lo que hace. Aprende que la sangre vende en los medios y que el miedo retiene a la audiencia. Y que la tragedia, si se vende con la mejor narrativa, se convierte en un producto bastante sólido. Una noche, Luis y Rick esperan por horas en el auto a la espera de algo que puedan grabar y que sea redituable, cuando de pronto escuchan sobre un edificio en llamas y se dirigen allá a toda velocidad. Pero Rick se equivoca en la dirección y entonces llegan demasiado tarde al lugar, perdiendo de este modo toda oportunidad de conseguir material valioso para el noticiero. Después de una charla motivacional, a Rick se dirigen a otro crimen, pero igualmente llegan tarde y no consiguen material lo suficientemente impactante. Entonces es ahí cuando Luis comienza a intervenir en las narrativas. Decide meterse a la casa donde sucedió el crimen y manipula algunas cosas de evidencia para armar una narrativa que vaya a su favor y le funcione, y así, de esta manera, se lo vende al noticiero de siempre.
Luis sigue trabajando con su practicante Rick y consigue buen material a lo largo de varias noches. Se van haciendo de un nombre en el medio, resurgiendo rápidamente entre todos sus demás competidores. Destacan en el mundo de las noticias por su buen material y empiezan a ser mejor que todos. Y después de un tiempo, logran hacerse de un mejor equipo y un mejor auto. Y una de tantas noches, Luis y Rick se encuentran a la espera de un llamado. Cuando por fin ocurre, se dirigen rápidamente a lo que parece ser un choque de dos autos en un vecindario de lujo. Una vez ahí, en el lugar, Luis comienza a interrogar y entrevistar a los que se encuentran ahí pidiendo ayuda, pero al no conseguir material que él considera sea de buena calidad, hace algo impensable. Se adelanta dentro del propio accidente en busca de un ángulo que pueda satisfacer lo que él está buscando. Cuando de pronto Luis comienza a mover los cuerpos del accidente, manipula la escena del accidente y oculta información para su propio beneficio. Incluso durante ese accidente llega a toparse con alguien de la competencia, dándole a entender que por fin ha ganado la primicia y que está dispuesto a todo para lograr triunfar. Luis no lo hace por causar daño directamente, sino para mejorar la historia que va a venderle al noticiero. Porque en la lógica de Luis, el problema no es el riesgo, el problema es la falta de compromiso. Y al día siguiente, Luis Bloom se encuentra caminando hacia su auto por la calle, cuando de pronto se le acerca el mismo reportero de anoche, Joe Lauder, que es el que al inicio se burló de él para ofrecerle una oferta de trabajo, claramente como señal de que se siente amenazado por el trabajo que está haciendo Luis Bloom. Intenta convencerlo, diciéndole que comprarán una nueva camioneta y un nuevo equipo de grabación solamente para Luis, y también le ofrece contactos en la policía y credenciales de prensa. Pero entonces Luis le dice rotundamente que no necesita de su ayuda y que simplemente seguirá trabajando por su propia cuenta, despreciando así esta oferta. Y llegada la noche, nuevamente, Luis y Rick se dirigen a un accidente, pero mientras Rick propone ir a un accidente, Luis dice que quiere ir a otro porque este será más atractivo para los noticieros. Sin embargo, llegan tarde al accidente debido al tráfico de la ciudad y a los malos cálculos de Rick. Luis intenta conseguir lo que puede de material. Sin embargo, lo único que encuentra es al reportero Joe Lauder, quien se burla de él diciéndole que siempre supo que era el mejor del mundo y que es una pena que haya desestimado su oferta de trabajo. Luis, por su parte, lo ignora y decide ir al noticiero a vender el poco o mucho material que logró recolectar, pero se topa con una traba, pues Nina, la del noticiero, le dice que su material para esa noche es basura y que simplemente no le darán ni un centavo por nada de lo que haya llevado. Así que le exige que vuelva a las calles a conseguir material que valga la pena para que su carrera en el noticiero no termine por quedar sepultada. Al día siguiente, Luis se dirige a la casa de Joe Lauder, el de la competencia, y en lo que pensábamos era una acción para hacer las paces con Joe, pronto nos damos cuenta que en realidad Luis se encontraba ahí para sabotear la camioneta de Joe Lauder. De este modo, y llegada la noche, Luis y Rick se dirigen a un accidente de auto, nuevamente discutiendo a qué accidente deberían ir o no. Cuando de pronto llegan, Rick se sorprende al darse cuenta que el accidente se trata del propio Joe Lauder de la agencia de noticias Mayhem, así que se ponen a grabar la escena. Luis, dispuesto a conseguir lo mejor de la noche, graba directamente al cuerpo lastimado de su colega de trabajo, Joe Lauder, justificando que trabajo es trabajo y es una nueva venta. De esta manera nos da a entender que efectivamente el accidente de Joe Lauder fue a causa del saboteamiento que Luis hizo en la camioneta ese día por la mañana. Más tarde y esa noche, Luis y Rick responden a otro llamado en un vecindario de ultralujo. Es una situación de allanamiento de morada y robo a mano armada, pero cuando llegan al lugar se topan con que no ha llegado la policía y Luis nuevamente interfiere y decide entrar a la propiedad en cuestión para intentar conseguir el mejor material, rompiendo así los códigos de seguridad y de ética. En la casa se topa con una de las peores escenas de crimen que ha visto en su vida, pues dentro de la propiedad se encuentran diversas personas a las cuales los ladrones les dieron el sueño eterno. Luis, sin titubear y sin dejar pasar la oportunidad, se dispone a grabar cada una de las víctimas que se encontraban agonizando. Después de conseguir lo mejor que pudo grabar, Luis sale de la casa rápidamente y se marchan del lugar antes de que llegue la policía. Luis revisa el material y después de editarlo lo lleva con Nina esa misma noche para poder venderlo, y durante las negociaciones tienen desacuerdos en cuanto al precio por el material. Sin embargo, Luis la convence diciéndole que le dará gratis la grabación del accidente de Joe Lauder, la otra agencia de noticias, a los que clasificó como unas simples lagartijas. Luis, por su parte, al día siguiente, se siente realizado al fin, al ver su material nuevamente en las noticias. Sin embargo, eso le consigue un interrogatorio gratis con la policía,
quienes lo consideran ahora un violador de las leyes, pues rompió la escena del crimen para su propio beneficio. Al final, lo interrogan para saber en realidad qué fue lo que vio. Entonces se limita a contestar algunas preguntas, mentir en algunos lados, y estos al final se marchan. Pero la madrugada siguiente, Luis y Rick se dirigen a lo que esperan sea la casa de uno de los ladrones de la noche anterior, pues Luis planea esperar a que estos vuelvan a salir a las calles y hagan más crímenes para así poder grabarlos y conseguir más material que sea de buena calidad. Pues ese fue su plan desde el inicio, al ocultar información al noticiero y a la detective de la policía. Y cuando por fin notan actividad, deciden seguir a los ladrones en su auto. Pero aquí es donde las cosas comienzan a ponerse algo turbias, pues los criminales del asesinato triple se detienen a conseguir un poco de comida en un negocio nocturno, y es aquí donde Louis Bloom decide llamar a la policía, diciendo que está seguro que vio a los tipos del asesinato cenando en un restaurante. Entonces da la dirección y justo en ese momento un par de policías que son ajenos a la situación entran al restaurante igualmente simplemente para comer algo. Hasta ahí todo bien, pero es cuando llegan los policías de verdad, los que atendieron el llamado de Louis Bloom, cuando entonces se desata una balacera. Claro, todo esto mientras Louis Bloom y Rick estaban preparados para grabarlo todo. Después de todo lo que estaba sucediendo, uno de los ladrones, quien está herido, logra escapar en la camioneta. Entonces, Luis y Rick se suben al auto rápidamente y comienzan a perseguir a la camioneta, intentando grabar mientras esto ocurre y conseguir lo mejor de toda la situación, cuando de pronto la camioneta se estrella con una patrulla y otro auto estacionado. Entonces, esta termina volcada en medio de la carretera. Louis Bloom, claro, conociéndolo y como siempre, se baja rápidamente y se pone a grabar directamente en la escena del accidente. Se propone conseguir una imagen del criminal, pero se detiene y mejor le dice a Rick, su compañero, que él debería hacer la toma, en lo que él va a ver si puede grabar algo más, diciéndole explícitamente a Rick que el criminal ya está muerto. Entonces Rick baja del auto y se acerca a la camioneta para conseguir la toma cuando de pronto se percata que éste no estaba muerto. El criminal, quien enseguida le dispara en al menos 3 ocasiones, dejando malherido a Rick ahí tirado en la carretera, mientras Luis estaba grabando todo al fondo de la escena. Cuando llega el momento decisivo, Luis toma una decisión que lo define por completo. Deja que su compañero Rick muera, y no por accidente, sino porque su muerte mejoraría la historia y porque, en palabras del propio Louis Bloom, no puede poner en riesgo el éxito de su empresa de noticias por él. Aquí ya no hay ambigüedad, y Louis no solo graba las tragedias, ahora él decide y las administra. Y lo más inquietante es que nadie lo detiene. Nina, la jefa de la productora que compra su material, sabe exactamente lo que está pasando. Pero mientras suban los ratings para su programa, prefiere ignorar todo, y entonces lo permite. Pero aquí la película deja algo en claro. El problema no es Louis Bloom como persona. El problema es que Louis Bloom funciona como persona en lo que hace. Pero aquí me gustaría mencionar algo importante. La película esconde varias capas, pero hay 3 especialmente importantes que te mencionaré a continuación. Número 1. El verdadero antagonista de la película. El verdadero antagonista de la película no son los criminales, tampoco son los accidentes, ni siquiera es la policía, y tampoco la ciudad. El verdadero antagonista de la película más bien es una frase, y está presente durante toda la película, la cual dice lo siguiente: el fin justifica a los medios. Pero déjame decirte que Louis Bloom no crea esta idea, más bien solamente la lleva a su punto más real y crudo posible. Número 2. La cámara como un escudo moral en la película. Cuando algo se graba, deja de sentirse en cierta manera real, porque la cámara no solo graba lo que está sucediendo, también deshumaniza la situación, porque mientras haya un lente de por medio, nadie se siente responsable de ello. Y número 3. El éxito como ausencia de culpa humana. Louis Bloom no es carismático, no es empático ni siquiera con sus compañeros de trabajo, y no duda en las decisiones que toma. Y precisamente por eso asciende rápidamente en el negocio. Pero la película no glorifica esto en lo absoluto, pero tampoco lo castiga, simplemente lo muestra. Pero hacia el final de esta historia, Louis Bloom ha ganado, tiene lo que siempre ha querido, tiene el dinero que tanto deseaba, tiene el reconocimiento que tanto ansiaba, y ahora tiene un equipo de 3 personas más. Pero Louis no ha cambiado en nada, solamente ha escalado todo en una mayor cantidad. La película termina sin una especie de justicia tradicional, sin castigos hacia nadie, y sin redención de nadie, porque la intención de esta cinta no es tranquilizar a quienes la ven,
Más bien, quiere causar incomodidad mientras la vemos. La película no es un santo grial perfecto, pero es brutalmente honesta si se entiende lo que quiere dar a conocer. Nos obliga a mirar una verdad que incluso llega a ser incómoda para bastantes personas, y es que el sistema a veces no premia a los mejores, a veces premia al que es más eficiente. Y quizás lo más perturbador de todo esto ni siquiera sea el Louis Bloom, sino preguntarnos cuántas veces como sociedad hemos aplaudido los resultados sin antes preguntarnos cómo es que estos se consiguieron. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver y escuchar esta historia. Nos vemos en la siguiente.